Empréndete, un espacio de emprendedores para emprendedores. El podcast donde conocemos a personas que brindan un servicio de excelencia. Empréndete. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de Empréndete, el podcast de emprendedores. Primero que nada, queremos desearle a nombre de los que estamos aquí presentes un feliz año 2026. Que todas sus metas, sus propósitos, sus sueños se cumplan en este año. No esperes para el siguiente, es ahora. Tienes que trabajar hoy, ve por los sueños, lucha por los sueños, empréndete, haz realidad ese proyecto que tienes pensado. Adelante, este es el año, no esperes más. ¿Vale? En esta ocasión tenemos a nuestra buena amiga Dora González, que es profesional, un asesor certificado en gestoría y trámites de Infonavit, y además asesoramiento. Ella te puede ayudar en el tema de compraventa de tu casa, de algún terreno, de cualquier tema inmobiliario, lo pueden checar con ella. ¿Cómo estás, Dora? Bienvenida. Gracias, Eduardo. Así es, Dora. Y la pregunta que todos se hacen, Dora, ¿qué fue o qué hacías antes de ser una emprendedora? ¿Cuáles eran tus actividades? Me imagino varios trabajos. Sí, bueno, yo me desarrollé alrededor de 30 años en la industria textil, sí, en la industria privada, en la industria textil. Entonces ese fue mi trabajo de gallo al grillo. Todas aquellas personas que conocen la industria textil, bueno, me darán la razón de que en realidad es un trabajo muy arduo, muy apasionado, con sin fin de satisfacciones, pero pues a final de cuenta de tiempo completo. ¿Qué es lo que haces ahí, Dora, en el tema de la industria textil? ¿Qué puesto tenías o qué era tu labor ahí con ellos? Las gerencias, sí. Inicié como jefaturas de producción. Sí. Y posteriormente con las gerencias, mi primer gerencia en producción fue en una maquila muy reconocida aquí en la zona industrial de Gómez Palacio, que hoy por hoy ya no existe. Y de ahí brinqué por disposición de los clientes. En ese tiempo nosotros manejábamos puro material de Estados Unidos de exportación, y era como un requisito que debería de existir un gerente de calidad. Sí. Y ahí fue cuando alguien vio en mí las cualidades para poder hacer ese trabajo. La verdad, a mí siempre me gustó mucho la producción, pero pues alguien me solicitó, en ese tiempo los señores Juan Marcos, y inicié en esa área, y así fue también como terminé, como gerente de calidad. ¿Y en qué momento te llamó la atención a decir yo quiero emprender, quiero hacer algo diferente, algo propio? Porque como todas las personas a veces da un poquito de miedo aventurarse a lo nuevo, a ser independiente. No sé si pasaste por esa etapa también. ¿Hubo miedos? Sí, pero es muy curioso. Yo quiero comentarles que en el COVID, exactamente cuando inicia el COVID, bueno, fue en el 19, realmente nosotros vivimos el COVID en el 20, en marzo del 20, pero en el 19, para mediados del 19, yo ya traía cierta inquietud de dejar las maquilas, de dejar lo que era la industria textil. Pues por ahí, por varias razones personales. Lo primero fue por cuestión de tiempos. A mí me hacía en ese tiempo trabajo de servicio social, ¿sí? Apoyé a dos asociaciones civiles, unas dedicadas completamente al tema de la familia y de la mujer, y en otra más enfocada al adulto mayor. Entonces, era algo que me encantaba hacer, y que por cuestión de tiempo pues no lo podía hacer. En la última empresa que estuve, pues me demandaba no solamente de lunes a sábado, obviamente al teléfono era 24/7, y los domingos pues ya tenía que ir en algún momento, en algún espacio,
algún espacio. Sí, 1, 2 horas probablemente, pero como quiera que sea, ya tendría que hacer presencia en la empresa. Y de ahí pues ya vino el conflicto interno de decir, caray, o sea, como que gano muy bien, pero como en qué momento me los gasto, ¿no? Sí. Porque la verdad no había tiempo para nada, no había tiempo para atenderme a mí misma, pues realmente ese factor tiempo fue el que determinó el que yo tomara una decisión. Sí. Entonces fue en ese tiempo cuando el COVID, ahí como que yo quise tomar esa pauta y pues me permito presentar mi renuncia, algo que no me fue aceptada de inmediato, o sea, seguí trabajando, pero ya así de manera como contratación por honorario. Uh-huh. Seguí haciendo ahí cierta consultoría hasta que llegó el momento en que ya definitivamente me desprendí. Ok. Uh-huh. Fíjate que sí, ahorita a raíz de que empezamos este podcast, ya entrevistando a diferentes emprendedores, al igual que nosotros, de diferentes giros, ramos o que se dedican a diferentes cosas, eso es como que el común denominador. Todos teníamos un empleo donde el tiempo era el factor que, o sea, trabajas y sí generas, pero dices tú, ahora cómo me gasto mi dinero, la familia, o sea, no tengo el espacio para mi familia. Y sí, pues ahorita que, pues bueno, emprendedor pues es lo mismo, va, pero trabajas para ti, ya no para un empleador o para un patrón. Entonces lo que generes, lo que hagas depende de ti y es para ti, ya no es para otra persona. Como luego dicen, lucha por tus sueños, no por el sueño de alguien más. Entonces, como que hemos visto, bueno, yo he visto ese patrón en nosotros los emprendedores. Sí, nosotros los emprendedores, ¿verdad? Lo que callamos los emprendedores, pero no te creas. Se ha visto ese común denominador. Pues nosotros trabajamos en el ramo automotriz y sí, o sea, trabajas de lunes a domingo. Los domingos no puedes hacer un plan porque, oye, cubre guardia o te toca guardia el domingo, o vacaciones, hay que pedir las anticipadas, o algún proyecto que traías tú familiar o algo, o a veces que tenías que ir a atender a uno de tus hijos que se enfermó o algo, no puedes dejar el espacio de trabajo por ir a atender la emergencia, o en algunos casos, pues depende del patrón, sí te dan esa chancita de que pues vayas a atender algún tema familiar, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema de emprender, ya escuchamos que te gustaba el servir a la gente, lo hacías en una asociación civil, todas esas situaciones. Yo creo que de ahí viene el tema de ayudar a la gente en este tema de inmobiliario, porque pues mucha gente tiene muchas dudas, hay muchos mitos alrededor de todo esto, pero vamos a ir tocando, van a ir saliendo dudas y vamos a ir resolviendo. Igual la gente pues nos deja en los comentarios aquí abajito, igual ahí podemos hacer una segunda parte o algún tema, algún video edición especial para que resolvamos todas esas dudas. Igual podemos hacer una mesa de asesoría inmobiliaria, pues lo que el público nos vaya demandando, nosotros estamos para ayudar y para servir, ¿verdad? Dora, ¿qué fue lo que a ti te motivó a emprender ¿por qué el ramo inmobiliario? ¿Por qué te metiste al ramo inmobiliario? Si estabas o tu experiencia era en el ramo textil, todo ese tema, pues no nada que ver con el tema inmobiliario. Igual que nosotros, pues de los autos estamos en otro giro, pero pues nada que ver, o sea, por eso mucha gente dice, y siempre le preguntamos a los emprendedores, ¿por qué de aquí te viniste a este lado, al tema inmobiliario? ¿Qué fue lo que te motivó a entrar a este giro? Excelente pregunta. Buena pregunta. Y me llevas a recordar, ahorita mientras mencionabas lo anterior, me llevas a recordar en alguna ocasión un buen jefe que tuve dentro de las empresas, nos decía, si tú no tienes tu propio proyecto, vas a pasar a ser parte del proyecto de alguien más, ¿sí? Entonces, definitivamente es prioridad el que tú pienses si lo que estás haciendo
te está llenando, si lo que estás haciendo está real, si es lo que quieres hacer, es lo que te da la satisfacción, pero además de eso también el recurso económico, el ingreso económico para poder seguir teniendo, no sé, pues las finanzas sanas, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá. Entonces, ¿cómo inicié en esto? Ya después de decirte eso de hacer tu propio proyecto, la verdad es que yo no hice mi propio proyecto, Eduardo. Fue casi accidental. Casi accidental, les comento. El hijo de una buena amiga, de hecho colaboradora dentro del área textil, él ya se dedicaba. Él es abogado. Okay. Él es abogado y ya se dedicaba a lo que era la cuestión, el ramo inmobiliario. Pero él lo hacía como vendedor. Okay. O sea, no como asesor, más bien como vendedor. Trabajaba para una inmobiliaria. Y en una ocasión, oyéndonos platicar a mí y a su mamá, porque somos contemporáneas, decía, es que ustedes se vean de poner a vender casas. Y nosotros, yo vender, la verdad para mí, la venta, hablar de venta, para mí era, se me bajaban todas las cortinas, ¿eh? O sea, yo decía, yo vender. Decís, no sé vender. No, yo no sé vender. Yo nunca he vendido nada. Pero luego de eso, pues bueno, viene esa introspección donde dices, todos vendemos. Sí. ¿Sí? Vendes tu experiencia, vendes tu tiempo. Vendes tus servicios. Vendes tus servicios. Todo. O sea, todo es una venta, ¿sí? Cuando a mí me buscaban de otra empresa, estando trabajando estando laboralmente activa y que me buscaban de otra empresa, pues yo siempre decía, bueno, como, ¿por qué, verdad? Pues obviamente te lanzan por ahí el pagarte un poco más o ciertas, pues ciertos beneficios que piensan que no tienes donde estás. Pero ahí yo haciendo una introspección de esto es donde me doy cuenta que pues realmente yo vendía mi experiencia, ¿sí? Vendía mi experiencia, vendía mis resultados, ¿sí? Porque pues obviamente si te buscan es porque hay un problema y se tiene que resolver. Entonces, llego por accidente a esto, él nos presenta con la persona que en ese momento manejaba una inmobiliaria, que, digo, nos ayudó un chorro porque de alguna manera nos extendió la mente en este ramo, que yo no conocía nada. Y me di cuenta, Eduardo, por eso te digo que prácticamente fue por accidente, porque me di cuenta que dando el servicio, vendí. Sí. O sea, yo la conozco a ella en noviembre y antes del 24 de diciembre yo estaba cerrando mi primer venta. Bueno, ya con todos los procesos que se lleva una venta. Okay. Ajá, entonces yo dije, wow. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así, no? ¿Cómo es que yo hablo con una persona, le digo de qué se trata, lo llevo a ver la casa, le explico los beneficios que tiene el área, y de pronto ya me estaban dando una comisión antes de finalizar el año. Entonces yo dije, pues creo que esto está bien. Sí, te llamó la atención. Sí, definitivamente me llamó la atención porque me sentí muy cómoda ayudándole a la persona. Sí. Me sentí muy cómoda. Me sentí muy cómoda con esas llamadas de las dudas, porque surgen muchas dudas en el camino. Y el poder ayudarles, obviamente yo no sabía mucho en ese tiempo, pero el poder investigar y el poder ayudarles y darles la certeza de que lo que se les estaba diciendo era veraz, que lo podían comprobar, pues entonces eso como que me despertó en mí así como la curiosidad de, wow, sí lo puedo hacer. Ya sabes cómo. La curiosidad. Esa es otra cosa, Eduardo. Esa es otra cosa que a mí, digo, no me gusta hablar mucho de mí misma porque luego cae uno en arrogancia y es lo que menos quiero.
pero a mí me gusta mucho capacitarme. Sí, importante. Sí. Cuando yo inicié, yo decía, es que yo tengo que saber cómo hacerlo. Y la persona que en ese tiempo nos asesoraba nos decía, no, tú nomás haces esto y nada más haces esto. Y yo decía, no, es que para mí era muy importante dar un paso y estar segura de que lo que te estoy diciendo era real, ¿sí? Porque sí. Pues, estaba mi palabra empeñada. Entonces, empecé a capacitarme, empecé a buscar dónde capacitarme. A mí me encanta la parte de la capacitación porque en algún momento también yo la ofrecí. Entonces, yo creo que la mejor inversión que puede uno hacer es capacitarse. Y la pregunta que muchas personas que nos están viendo, que dicen, ay, es que no tengo tiempo por mis hijos o por mi casa, ¿cómo combinas lo que estás haciendo actualmente? Como dijiste, o sea, fue un proceso de aprendizaje y capacitación. Pero ¿en qué momento hacías eso de lo que es trabajo y casa? Porque imagino pues que tienes hijos, hijas, y que había un momento en que, es que no puedo por mis hijos, o no puedo porque tengo que hacer de comer, o no puedo porque tengo este pendiente, o no puedo porque tengo un asunto, o por mi trabajo, no sé. ¿Cómo combinas esas dos partes? Fíjate que diferente a lo que se puede pensar en un trabajo, en alguna empresa de horario completo, tú dices, ok, yo llego a las 8, el trabajador común. Sí. Hablamos de un trabajador común, porque ya una persona que tenga una responsabilidad, pues ya no puede hablar de ese tipo de horarios, sí, ¿verdad? Pero un trabajador común dice, bueno, yo llego a las 8 y checo mi tarjeta y a las 6 yo vuelvo a chocar y yo me voy a casa sin ningún problema. Entonces, diferente a lo que se cree de que cuando tú emprendes vas a tener todo el tiempo libre, la verdad es que tiene que haber una estrategia. Sí. ¿Sí? Porque si no, la forma en que tú vas a la empresa, checas por la mañana, checas por la tarde y tú sabes que el viernes sí o sí te llega tu cheque. Ajá, sí. ¿Sí? Sin embargo, cuando tú emprendes, los primeros pasos son redoblados. Le tienes que meter ahí entusiasmo, le tienes que meter pasión, le tienes que meter compromiso, le tienes que meter disciplina, ¿sí? Y en eso que haces y tú sigues y ves logrado tu primer objetivo, luego vas por el segundo y vas por el tercero y probar esa adrenalina y sobre todo el ver caritas felices, satisfechas, el ver que pudiste apoyar a alguien que se le hacía un mundo poder lograrlo y que tú dices, bueno, yo fui parte de eso, ¿no? Sí. Ahí estuvo mi semillita. Entonces ahí, para dar la respuesta a tu pregunta concreta, es administrar tu tiempo. Okay. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, porque la verdad esto lo puedes hacer en muy pocas horas. ¿Sí? En muy pocas horas. Alguna ocasión a mí me invitaban por ahí a otro negocio donde quise incursionar y también fue de ventas en su tiempo y te decían, no, es que esto lo puedes hacer en 2 horas, en 3 horas al día. No es cierto, porque esto implica hacer otras cosas, ¿no? Y la venta en sí es, pues tienes que andar ofreciendo, si es posible, hasta casa por casa, ¿verdad? Para lograr tus objetivos, porque ahí sí había un objetivo claro y un objetivo que se tenía que cumplir. Entonces, y en esto que hago yo, afortunadamente, aunque me haya llegado así como medio accidental, pero para mí fue el mejor accidente que he tenido, sí, que me ha sucedido. La verdad es, aprendes a administrar tus tiempos. Por ejemplo, tú sabes a qué horas quieres estar en tu oficina. Sí. Ok, si tú dices, bueno, yo voy a llegar a las 8 porque voy a checar pendientes y después de las 9:30 yo tengo que estar en las dependencias, porque no todo lo haces en la oficina, ¿sí? Tienes que estar en las dependencias me las cierran a las 2:30 más tardar, ya después de esa hora
Eso que implica que tú puedes ir a comer a tu casa, que puedes comer con tu familia, Sí. y por la tarde pues ya te dedicas a atender esos clientes que están ahí pendientes por atender, ¿verdad? Ok, sí. Tienes que hacer una agenda, la verdad. Sí, agendar es lo mejor que... Oye, Dora, bueno, y ya adentrándonos al tema ahora sí de inmobiliario, ¿quién puede comprar una casa, Dora? O sea, ¿quién puede tener acceso a un patrimonio, a un crédito? O, pues sí, así en 100 grandes rasgos, ¿quién puede comprar una casa? ¿Quién puede comprar una casa? Toda aquella persona que tenga la capacidad de pago. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que sea empleado y que tenga acceso a IMSS, pues sabemos que de ahí se deriva el crédito Infonavit. Ajá. O que sea trabajador del Estado y que tenga acceso a Fobiste, ¿sí? Ok. Y en otro de los casos, pues que sea una persona que tenga un ingreso de tal manera que cualquier banco pudiera Darle un crédito. que pudiera facilitarle un crédito hipotecario, ¿sí? O sea, pero pues la verdad es que hoy por hoy, Eduardo, es mucho más fácil la adquisición de una casa. Sí, pues con el Infonavit, no es la mayoría de casas que se venden en el país es por medio de un crédito Infonavit, porque como dices tú, pues el acceso al IMSS, trabajas con un patrón, tienes el acceso al Seguro Social y por ende al Infonavit, entonces quiere decir que ya simple, pues bueno, así a grandes rasgos, pues se pudiera decir, trabajas en una empresa, vas a poder comprar una casa, Sí. pero pues hay diferentes factores, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso me hace recordar que el Infonavit, luego pensamos que el Infonavit solo maneja el interés social. Y la verdad es que no es así. Hay trabajadores de empresas donde tienen muy buen salario o inclusive que tienen jefaturas, ¿verdad? Que tienen jefaturas, que tienen gerencias. Y ya no es solo eso, sino que dentro de todos los productos del Infonavit, pues también existe uno que es el Cofinavit, que puede ser que la esposa o el esposo trabaje, no sé, en cualquier empresa, pero que tenga, no sé, seguro de gastos mayores, pero tenga un buen salario. Entonces puede unir su Infonavit, su crédito Infonavit, ya sea él o ella, con algún crédito bancario. Ok. Y eso haría un mejor presupuesto para la adquisición de... Ok, y con eso de los puntos, Dora, ya ves que entró un nuevo, sí, hablando de los puntos. ¿Cuántos Sí, puntos necesita cuántos puntos necesita una persona para poder adquirir la casa? Porque mucha gente dice, yo quiero, pero me faltan tantos puntos o tengo tantos puntos. ¿Cuánto es el puntaje mínimo? Fíjate que bien interesante tu pregunta. Anteriormente sabemos, todas las personas, sobre todo los interesados en comprar una casa, que anteriormente pues eran 1080. 1080 ¿sí? puntos. 1080 puntos. Y Infonavit había tomado como parte de su calificación, por decirlo de alguna manera, que las empresas también fueran calificadas. Ok. ¿Sí? Pero luego, dentro de todas las reformas que Infonavit ha hecho, porque ha hecho muchas, y la mayoría en beneficio del derecho habiente. Sí. ¿Sí? Entonces, llegan a hacer esta reforma donde ya solamente van a ser 100 puntos, pero los 100 puntos están calificados en solamente de 3 a 5 pasos. De tal suerte que ya la empresa para la que estás laborando ya no es calificada. Y anteriormente sí tenía, sí era calificada. Entonces hoy podríamos decir que es más fácil adquirir un punto. No es que ahora, de 1080 y antes yo tenía, no sé, me salían 930 y nunca alcancé los 1080. Y ahora dicen, bueno, si yo tenía 930, entonces hoy yo ya puedo adquirir una casa. No, porque la calificación hoy es diferente. ¿Sí? Hoy cambió. Aunque ya el patrón ya no está involucrado en esta calificación, pero sí hay otros factores que determinan
como por ejemplo el que no estés endeudado más del 30% de tu capacidad de pago, ¿sí? Pero si ahora, hoy por hoy, si tú debes, no sé, dentro de tu misma nómina, Fonacot, o tienes alguna deuda en alguna identidad financiera, pues solamente no debe de rebasar el 30% de tu capacidad de pago. Entonces es importante checar las deudas que tienen, que tenemos para poder adquirir la Definitivamente. casa. Yo les suelo decir cuando me llega una persona que está interesada en adquirir una casa, le digo, ok, ¿estás curioseando o en realidad ya lo tienes pensado y planeado comprar tu casa? No, pues sí, es que ya lo platicamos y sí queremos comprar una casa. Ok, entonces a partir de hoy, yo suelo decirles esto hasta con cierto humor, ¿verdad? A partir de hoy, ni un chicle a crédito. Sí. Ni un chicle, ¿sí? Si ya decidieron comprar casa. Si ya decidieron comprar casa. Okay. Ya cuando tú ya estés calificado, que ya tengas su precalificación, que ya estemos en el proceso y que su crédito sea consolidado. Bueno, ahorita vamos a hablar también de los pasos, pero que ya esté consolidado, que ya lo tengamos ya inscrito, entonces sí, váyanse a cualquier tienda y cómprense lo que piensan comprar, ¿verdad? Pero mientras tanto, y de hecho, ni de apartado. Es bien importante también la cuestión de las tarjetas de crédito, ¿sí? Yo he tenido algunos clientes que me dicen, no, pues es que yo tengo tal y tal y tal, pero no las uso. Ok, no las usas, pero de alguna manera el buró de crédito te tiene como que ahí tienes esa posibilidad de endeudamiento. ¿Sí? Entonces, eso va a permitir que entonces Infonavit, donde su intención es que el trabajador no se sobreendeude, pues entonces te va a prestar menos de tu capacidad. O sea, no menos, te va a prestar de acuerdo a tu capacidad de pago. Esa es una realidad. Porque tienes, como quien dice, esas tarjetas de crédito están por si alguna emergencia, Infonavit lo toma como si lo va a usar. O sea, si le pasa algo extraordinario, va a usar el crédito, indiscutiblemente. De hecho, como experiencia, ahora que fue en agosto, más o menos, yo traía por ahí a un cliente que teníamos este problema porque pues su monto no subía y no subía y no subía. Y ahí es donde yo te decía, Eduardo, antes de salir a cámara, que a mí me encanta la gestoría, porque me gusta como buscarle, ¿sí me explico? Sí. Yo no me quedo con el no, o sea, me gusta buscarle. Empezamos a checar por ahí y nos dimos cuenta que él tenía 3 tarjetas, prácticamente 4. La que sí usaba del banco donde le pagaban su nómina, y tenía otras 2 de las tarjetas de crédito que hoy son por línea. Sí. Que te las dan con una llamada. Sí. ¿Sí? Exactamente. Que son el 90 y tanto % de interés, pero bueno, no estamos hablando de tarjetas, estamos hablando de posibilidades. Entonces, aquí la cuestión es que cuando él me dice, no, dice, yo las tengo, pero nunca las he usado. Ok, a ver, ¿cuál es? Pues es tal. Ok, las va a dar de baja las 3. No, pero ¿y luego cómo le hago? Así como le hablaron para darle su tarjeta, así de esa misma manera usted habla y les dice, por favor me la cancela. No, dice, pero es que no se tiene que cancelar porque nunca las he usado. Sí se deben de cancelar. Sí se deben de cancelar. O sea, tener tarjetas, aunque no las utilicemos, reduce la capacidad de pago. Sí, definitivamente. Infonavit ya está ligado al tema del buró, ¿no? Sí. Algo así escuché por ahí en la televisión, que ya Infonavit tiene un contacto, no sé, están enlazados los sistemas o no sé qué tenga que ver, porque vi que ahora checan y se autoriza la consulta del buró y luego tienes que llenar un formulario, algo así, lo hay en la televisión. Entonces, quiero pensar que por lo que comentas, pues ya caigo en eso de que sí, Infonavit está ligado a lo que es el buró de crédito, donde todos aparecemos, unos aparecemos para mal en mi caso,
y otros aparecen ahí con buen historial y todo. ¿Palomitas o tachitas? ¿Va? Sí, y bueno, son un tipo de, por ahí, pormenores que serían cuestión de desmenuzar, pero a grandes rasgos, eso sería, de que no, cero deudas. Si tienen una tarjeta de crédito, no hay ningún problema, solamente que hagan los pagos a tiempo. Y no les va a afectar, porque una tarjeta de crédito nunca te va a hacer tanto problema que si tienes más tarjetas, aunque no las uses, no deben de estar ahí, no deben de aparecerte, ¿sí? Porque además de eso, pues es el que le deben a la tienda departamental y cosas así, ¿no? Entonces sí suele decirles eso. Por eso en tu proceso, cero deudas. Por eso la importancia de no buscar un vendedor, sino un asesor inmobiliario. Definitivamente. Definitivamente. Tu punto se me hace muy acertado, porque una persona que vende solamente te va a decir te cuesta tanto, ¿verdad? Pero una persona que te asesora te va a decir qué beneficios, cómo hacerlo, y sobre todo que se logre, que sea un sí, te va a ayudar. Hay personas que obviamente las vienes apoyando de tiempo atrás, o sea, no te las encuentras hoy e inmediatamente les puedes apoyar para obtener su casa, que sí se dan las honrosas excepciones, pero la mayoría es, sobre todo cuando es interés social, pues sí es un seguimiento. Pero cuando logras que esto suceda, pues es muy satisfactorio. Oye, Dora, y por ejemplo, ya tengo, estoy cotizando en Infonavit, ¿cuántos meses o cuánto tiempo se tarda en que se me libere el crédito? Pues ahora sí que vamos a hablar de manera general, porque pues a lo que platicas, pues él no va a tener las mismas tarjetas que yo, no va a trabajar en la misma empresa que yo, las edades, todo eso debe de influir. A lo mejor él está bien en buró, yo estoy mal, son muchos factores a lo que nos platicas, pero de manera general, ¿cuántos meses tengo que estar yo trabajando en una empresa para que tenga el acceso a un crédito? Más o menos, ¿cuánto se tarda? Esa es otra de las preguntas interesantes, Eduardo, porque normalmente, y no sé de dónde han tomado esta, bueno, igual es que tiene su incidencia, por decirlo de alguna manera. Normalmente, todo el mundo te dice que son 3 bimestres, ¿sí? Que 3 bimestres. Y las personas entran en febrero, que sería en julio. Entran en febrero y en julio te están diciendo, es que ya tengo los 6 meses, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es, Eduardo, que son 3 bimestres Infonavit. ¿Sí? Y Infonavit cierra los bimestres como su nombre lo dice. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Sí me explico? Entonces, tú entraste a trabajar en febrero. Realmente tu primer bimestre va a ser marzo, abril. ¿Sí? Y de ahí corre tu primer bimestre. Entonces, ¿eso qué implica? Que no va a ser los 6 meses como creemos que son 3 bimestres, sino que quizás se nos va a ir a 8 bimestres, porque también recordamos que Infonavit abre y cierra bimestre. ¿Sí? Si ella lo abre el 10 y lo cierra el 17 y se refleja para finales de cada mes, pues entonces estamos esperando que se refleje, no solamente que sucede el bimestre. ¿Sí? Entonces puede ser a los 8 meses, yo siempre les digo, son 3 bimestres Infonavit. Ahora, la otra pregunta que va junto con esta y que no me la has hecho, pero yo sí quisiera relacionarla, es si ya puedo comprar una casa a los 6 meses. Sí la puedes comprar, pero para esto, antes que esto es, yo me salí de trabajar, pero ya entré a otra empresa, mis puntos se me acumulan. No,
no se te acumulan. En la siguiente empresa debes volver a cotizar tus puntos. Aquí, pero hay una parte que por eso lo quise relacionar, es de que si tú te sales en tal fecha, antes del corte de Infonavit, y te da de alta la siguiente empresa antes del cierre de Infonavit, o sea, tú no pierdes esa secuencia. Ok. ¿Sí me explico? No la pierdes. No la pierdes. Y es por eso que hay personas que dicen, no, pero a mí me la dieron como a los 5 meses en la empresa. Sí, pero no perdiste tu secuencia del bimestre anterior. Pero si ya a ti te dan de baja en tal fecha, antes del corte, y luego te dan de alta después del corte, pues ahí sí ya pasas hasta el siguiente bimestre. Va a haber un bimestre donde Infonavit no te capte como trabajador. Sí. Ok. ¿Y en qué momento llega en que una persona dice, tengo los puntos, tengo esto, está todo bien, pero cuál es el motivo por el que una persona se desperfila? ¿Cuál es el motivo por lo que una persona se desperfila? Sí, dice, ¿sabes qué? Ya tenía los puntos, pero no sé por qué, pues ya me tengo menos o me desperfilé por esta situación. En la mayoría, en mi experiencia, yo les estoy hablando desde mi experiencia. En la mayoría de los casos, al menos de lo que yo he podido ver, es precisamente la capacidad de pago. Okay, ¿sí? Otra que también sucede, pero luego a las personas que estén interesadas en ver esto, nos pueden contactar y por supuesto que lo podemos checar. O la otra es que ese bimestre lo haya pagado tarde la empresa. Okay. ¿Sí? La empresa tiene del día 10 al día 17 para hacer su pago. Si no lo hace en tiempo informa, entonces ahí ya no se refleja en Infonavit y por lo tanto Infonavit está como en espera de si este trabajador perdió el empleo o está vigente. Ok. Entonces es uno de los casos que más se reflejan. Por el cual le pudieran bajar el monto o los puntos, ¿verdad? Y que ya no pueda tener el acceso a una casa o terminar el trámite del crédito. Porque, por ejemplo, ahora que, pues bueno, ya con el Facebook, en los grupos de ventas, mucha gente publica, oye, yo ya di mi avalúo y ya iba a firmar, pero me bajó el monto. Oye, esa es una. Y luego la otra que, oye, ya di el avalúo y ya empezaron el trámite, pero luego el dinero del avalúo me lo van a regresar o qué onda. Entonces, y lo ponen casualmente como anónimo. No sé por qué ahora la gente ha hecho eso de ponerle como anónimo. Digo yo, pues, ¿para qué lo haces anónimo? O sea, ¿cómo o con qué finalidad lo hacen? No sé, pero cada quien lo decide. Pero sí he visto ese tema de que muy continuamente la situación de esos temas o esas dudas. Entonces ahí caigo yo en lo que tú dices y comentamos. No es que a lo mejor ellos están con un vendedor, no con un asesor, porque toda esta información se da desde el principio, ¿verdad? Entonces, como tú dices, no te compren ni un chicle a crédito, ya se te avisó desde tiempo atrás que no lo hagas. Ya si el cliente lo hace, pues bueno, ya sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, sobre la marcha, hasta que no firme o hasta que no, ¿qué pasa? O sea, hasta que no se inscribe en Infonavit o aún inscrito en Infonavit, ya firmó escritura, se puede desperfilar o qué puede pasar o no sé qué pudiese interferir ahí con ese tema de que para que no se lleve a cabo el crédito. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, independientemente, digo, hay muchos factores y cada situación es muy particular, ¿sí? Pero podemos ver en muchos de los casos, y tú lo mencionaste y lo dijiste muy bien, el asesor, un verdadero asesor, ¿sí? Un asesor que tiene el conocimiento y que además tiene la sensibilidad como para poder explicarle a la persona que va a comprar, porque realmente, yo digo, no está comprando, no sé,
algo que va a desechar al menor tiempo posible. Es una deuda, si lo vemos en el tema financiero, pues es una deuda a muy buen plazo. Ajá, a muy buen plazo. Pero además de eso, yo creo que es un sueño que cuando las personas buscan adquirir su casa, pues es algo que les debe de generar satisfacción, es algo que les debe de generar un alivio, no sé, una esperanza de una mejor vida, ¿no? Entonces, imagínate que la persona que los está atendiendo, llámese pseudoasesor o llámese vendedor, no sé, pero la persona que les está atendiendo no tenga esa sensibilidad como para explicarle desde un principio el ABC de cómo va a ser el proceso. Sí. Porque cuando tú les explicas el paso a pasito, las personas se sienten muy confiadas y ya no se sienten timadas, en el sentido de que, pero esto no me lo había dicho. Aún recuerdo hace poco un chico que yo había atendido un tiempo atrás, nos perdimos de vista y de pronto un buen día me habla y me dice, bueno, quiero que me ayude con esto. Fíjese que ya compré una casa. Qué gusto, felicidades, ¿verdad? No lo hizo conmigo, pero ya había comprado su casa. Y me dice, oiga, pero fíjese que quedaron de venirle a poner el cableado y pues ya no me contesta la persona que me vendió. ¿Cómo? ¿Y por qué le iban a poner el cableado? No, pues es que no lo tenía. Pero me dijo, no, pero recíbela, aquí están las llaves y yo mañana vengo y te pongo el cable. Pero ya no lo encuentro. Para esto ya habían pasado varios días. Ok, ¿tú le firmaste de que estabas aceptando la casa? No, pues que sí. Ya no puedes hacer nada. Ya no puedes hacer nada. Entonces, ese es el punto cuando a la persona no le dices, al principio va a pasar esto, requerimos de esta papelería, con qué papelería no cuentas para poder apoyarte, vas a pagar un avalúo, ¿sí? Un avalúo que, bueno, cuando la casa es existente, le llama Infonavit, ¿verdad? Cuando la casa es existente, pues, tienes que pagar un avalúo. Cuando la casa es de alguna constructora, bueno, pues el avalúo ya va dentro del costo. Sí. Cuando no le explicas todo eso y que además de eso es, si la casa es existente, es explicarle que pueden aparecer vicios ocultos y que no hay garantía, por eso revisamos todo antes de entregarse. Por eso se revisa todo. Pero si por alguna razón, lo que ahorita mencionabas, se desperfiló, de alguna manera, no sé, se quedó sin trabajo. Como principio, Eduardo, cuando yo inicio a atender a un comprador es, avísale a tu empresa que vas a empezar con tu trámite de Infonavit, ¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa, cuando valoran al trabajador, le van a ayudar. ¿De qué manera? No lo van a cambiar de razón social, no lo van a dar de baja, o sea, le van a apoyar para que él pueda lograr su sueño, ¿sí? Entonces es desde un principio, avísale a tu patrón. Avísale a tu patrón que vas a iniciar con tu proceso de Infonavit, ¿sí? Porque yo siento que hasta siendo empáticos, pues hasta van a pagar a tiempo, ¿no? Para que no haya ningún problema en cuestión con Infonavit, ¿sí? Ese sería como para mí el principio. Después, pues la papelería que necesitan y qué es lo que no tienen, ya checándola, qué es lo que no tienen, para ayudar a conseguirla, ¿sí? Ya hacerles fácil el trámite, ¿sí? De tal manera que nosotros los ocupemos solamente para que vayan y firmen, ¿sí? Que nosotros podamos hacer todo el proceso, pero sí ellos deben de saber el paso a pasito y los tiempos aproximados de cada pasito. ¿Sí? Los tiempos aproximados, porque luego, es que usted me dijo que en un mes, no, pues espéreme, si en un mes apenas estoy sacando el avalúo e inscribiendo su crédito, ¿sí?
Entonces, ¿por qué? Porque nos lleva, tenemos tiempos aproximados que el avalúo lo puedes sacar en una semana, lo puedes sacar en 15 días. Sí. Y son tiempos que no dependen de ti, ¿sí? Pero que cuando tú se los das desde un principio a la persona que va a comprar, pues no está desesperada, está confiando en que el tiempo que tú le estás comentando va a transcurrir y que ahí estás. Y además de esto, pues también esas llamaditas de atención, vamos en esto, tenemos todo en orden, estamos esperando esto, y avisarle cuando ya lo conseguimos. Sí, correcto. Bueno, ya te adelantaste un poquito, pero ya platicaste algunos temas, pero nos gustaría que le platiques a la gente, cómo es el tema del proceso de la venta, ahora sí que inicio hasta culminar la venta. Ya platicaste que primero cuando ya tiene los puntos, ya tiene el monto, ya le avisó al patrón, que sería el primer paso, voy a comprar una casa, me imagino que es ver las casas, elegirla, y luego, pues si quieres partimos de ahí, qué es lo que sigue, y luego el segundo paso, el tercero, y así nos vamos. Paso a pasito. Ándale, para que la gente sepa cómo es todo el proceso. Ok, bueno, pues primero es cuando llegan a ti, primero es precalificarles. Ese sería el primer más importante. Y el más importante, ¿verdad? Cuando vemos que ya tiene los puntos, que ya tiene el monto, lo importante es de qué tamaño es su presupuesto. Sí. Porque el presupuesto también eso nos dice qué es lo que tú le vas a ofrecer. Entonces, ya ves el presupuesto, le ofreces la casa, le das 2 o 3 alternativas, máximo, 2 o 3 alternativas, se las muestras, ya sean existentes o sean por parte de alguna constructora. ¿Sí? En algunos casos, la persona se decide en días, y en otros casos, pues están ahí como en stand-by, ¿verdad? Pero vamos a decir que ya la eligió, ¿sí? Vamos a decir que eligió una de una constructora. Entonces, lo primero, pues, es la entrega de la papelería y el 50%. Yo, en mi caso, el 50% de lo que equivale el avalúo, ¿sí? Siempre, ya uno ya tiene los precios aproximados. Sí. Entonces yo siempre les hablo de un aproximado y por lo regular pues hasta les regreso algo porque no se usó lo que era, pero siempre para ellos es satisfactorio el hecho de que tú le digas fue tanto, pero mire, aquí está su recibo. Y le sobró, aquí está su recibo y su cambio. Después de eso, de salir el avalúo, pero dijimos que era de constructora, ¿verdad? No existente. Bueno, si es existente, pues se hace el avalúo. Si es de constructora, entonces nada más se recoge la papelería, ¿sí? Y se le determina una ubicación. Ya se determina de acuerdo a la ubicación. Se inscribe el crédito. Ese sería el siguiente paso. Después de que se inscribe el crédito, se manda a la notaría. Después de que se manda a la notaría, se revisa nuevamente toda la papelería y se agenda la fecha de la firma. Perfecto. Al agendarse la fecha de la firma, al llegar el día, pues bueno, ya el expediente se regresa a Infonavit para que chequen que todo está correcto, que todos los datos están correctos, que las firmas están correctas. Se regresa el expediente a notaría y en ese momento ellos lo dictaminan y lo liberan. Y a partir de ahí uno hace la agenda para la entrega de la casa. Sí, muchas personas han preguntado, oye, pero ¿cuánto me cuestan las escrituras? Me imagino que varía si es casa terceros o casa nueva. Varía, depende de la colonia, depende de la ciudad aquí en La Laguna. Sí. Digo, a nivel nacional, pues no se diga que varía también. Todavía en la parte de lo que es la Laguna de Durango,
Bueno, no te creas, está dividido porque Lerdo y Torreón manejan un presupuesto muy similar. Ok. Que más o menos estaríamos hablando alrededor de un 7% del costo del avalúo. Ok. Sí, no de la operación, del avalúo. Y en Gómez aproximadamente es el 5%. Tenemos ya con algunas notarías donde ya hemos venido trabajando continuamente y logramos que este monto pues igual y no es el 3%, pero igual tampoco es el 5%, estamos hablando que es entre el 4% aproximadamente. Okay. Sí, y pregunto esto porque ya dentro de la misma pregunta, hay muchas personas que dicen, oye, yo voy a desembolsar de mi bolsillo, voy a pagar las escrituras de mi bolsillo. Todo eso se cubre con, me imagino que con el monto que Infonavit nos va a prestar, ¿verdad? Qué interesante tu pregunta y valdría la pena que no se nos hubiera pasado. Infonavit, si estás usando un crédito tradicional, sí. Infonavit solamente te presta 30,000 pesos para escritura. Ok. Si tú estás comprando una casa de 800, por decir, o que la avalúo haya salido en 800, sí. Digamos, ¿verdad? Entonces estamos hablando que serían 40,000. Tú tendrías que poner la diferencia. Okay. Así es. Que en este caso, si me presta 30, yo pagaría 10. Aproximadamente, porque igual cada uno de los asesores sabe en qué notarías cobran un poco menos y pues para ayudarle nosotros al trabajador lo llevamos a notarías donde le cobren un poquito menos. Pero aproximadamente sí, esos serían los porcentajes. Y hay otro punto importante. A partir ¿qué fue? A mediados del año pasado, sí. Se estipuló por parte de Infonavit que en la parte de la Laguna de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, se paga 3,000 pesos, que es el costo de operación que antes lo solventaba el mismo crédito. Okay. Entonces ahora el derechohabiente tiene que pagarlo ahí físicamente, se le hace su recibo. ¿Sí? Entonces sería lo que te falte de escrituras, porque son Infonavit, quedamos claro que solamente te presta 30, si es un Infonavit tradicional, si es un Infonavit total, entonces se cubre la totalidad de las escrituras. Ok, excelente. Y ese sería otro tema porque está un poquito más extenso. Más amplio. Oye, ahora, y para ya terminar, el tema de unamos crédito, cómo pueden unir sus créditos las personas, con quién lo pueden unir, qué pueden hacer ahí, dado caso que a lo mejor yo no completo solo, pero uniéndolo con él, a lo mejor podemos tener el acceso a un crédito, o no lo podemos unir, o con quién sí podemos y con quién, pues realmente no sé si se puedan unir o no los créditos. Sí, claro que se pueden unir. Hoy por hoy se pueden unir con cualquier persona. Sea familia o no. O sea familia o no. Okay. Así es, ¿sí? Le llamamos el corresidencial. El familiar es con un familiar, así como su nombre lo dice, ¿sí? Papá, mamá, hermano, tío, sobrino, o sea, ese es el familiar. Corresidencial es camaradas. Órale. Camaradas. Y el conyugal, que son obviamente el esposo. Pareja, esposo. Haciendo también la observación de que cuando es el conyugal es el 100% de tu capacidad de pago, cuando es corresidencial o familiar es el 90% de tu capacidad de pago. Lo que te presta Infonavit. Un 10% de diferencia. Así es. ¿Sí? Para que lo tengan ahí presentes, si están pensando en unir sus créditos, pues ya saben, es el 90 o el 100, dependiendo cómo lo una. Yo creo que van a salir muchas dudas más ahora de la gente, pero igual, pues compártenos tu número de teléfono, tus redes sociales para que te contacten, cualquier tema de asesoría, si quieren vender alguna propiedad, si quieren comprar alguna propiedad, tú los puedes ayudar y asesorar en ese tema, ¿no? Claro, y ese sería otro tema. Que vende, ¿verdad? Sí. Ok, pero pues bueno, estamos a la orden en el 8712-176675 y en todas mis redes sociales como Doris Satarain. Y ahí estamos para ayudarles. Ok, sí, porque van a salir muchas dudas, ¿eh? Acuérdense, el teléfono va a estar aquí abajo, el de Dora, y sus redes sociales. Para que la sigan, vayan, chequen sus redes sociales. Igual si de
requieren una segunda parte de este tema, con toda confianza, pónganlo en los comentarios, la volvemos a invitar, volvemos a resolver dudas. Y pues muchas gracias, Dora, por acompañarnos. Creo que vamos a resolver infinidad de dudas de la gente. Nos van a servir todos los consejos, todas las observaciones que nos diste, para que pues ahora sí que todas las personas que están pensando en comprar una vivienda pues lo consideren, ¿verdad? No sé si quieras agregar algo adicional. No, pues simplemente darles las gracias. Es un verdadero placer Gracias que a me ti, hayan Dora. invitado. Gracias a ti. Pues ser parte de este gran proyecto que yo sé y auguro que será muy bueno. Y pues bueno, Gracias, gracias. felicidades a ambos. Muchas Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Empréndete, un espacio de emprendedores para emprendedores. El podcast donde conocemos a personas que brindan un servicio de excelencia. Empréndete.